Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este canal es un canal que nosotros podemos aprender más de la palabra de Dios, un canal donde podemos llenarnos de esperanza, un canal donde podemos conocer las profecías, donde podemos también compartir las diferentes opiniones que tengamos, ¿sí?, con los comentarios. Y en esta tarde quería hablar sobre un tema muy importante que se llama la fuerte confianza, un tema que había preparado hace unos años atrás y justamente habla de la confianza en Dios. Sabemos que estamos viviendo momentos de incertidumbre, estamos viviendo dificultades, ¿sí?, en la tierra, está habiendo guerras en el mundo, está habiendo guerras no solamente políticas, sino entre las diferentes ideologías. También está habiendo guerras entre las religiones, por así decirlo, y sabemos que estamos viviendo momentos de dificultad, momentos de incertidumbre. Sabemos que hay muchísima incertidumbre en cuanto a lo económico en los diferentes países y a veces la gente no sabe, por así decirlo, a dónde disparar o en quién confiar. Bueno, en esta tarde quería compartir un tema, justamente este tema que se llama la fuerte confianza, que nos habla de que nosotros podemos confiar en Dios, de que podemos nosotros confiar en su palabra. Yo ya he orado, así que vamos a proceder a ver la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27, la palabra de Dios nos dice: en el temor de Dios está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué nos dice acá la palabra? Que en el temor de Dios está la fuerte confianza, y dice que esperanza tendrán sus hijos. La palabra de Dios es una luz en el camino, como lo dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios nos ilumina, nos da sabiduría, nos enseña cómo vivir en esta vida de manera sabia, de manera prudente, de manera santa, como Dios manda. Y también en esta tarde vamos justamente a ver que la palabra de Dios no solamente nos ilumina, sino que también nos da esperanza. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia sobre qué es el temor de Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? Y eso está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el temor a Dios? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso nos está diciendo la palabra de Dios, que el temor a Dios es guardar sus mandamientos. Y dice que esto es todo el deber del hombre, ¿sí? No solamente fue dado para el pueblo de Israel, sino para toda la raza humana, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, y también están en Deuteronomio capítulo 5. Ahí están los verdaderos 10 mandamientos escritos en la palabra de Dios. Entonces dice que el temor a Dios es guardar los mandamientos. Bien, vamos a ver otro texto en Segunda de Crónicas capítulo 32, versículos 7 y 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7 y 8. Y estas son las palabras que les da el rey Ezequías al pueblo, porque sabemos que Sennacherib quería invadir Judá, y en ese momento el rey Ezequías se encontraba reinando en Judá. Entonces les dice al pueblo, les dice a los capitanes y también al pueblo, les dice, leamos:
Versículos 7 y 8 dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más están con nosotros que con él. Con él está la ayuda humana, mas con nosotros está nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aquí el rey Ezequías les dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos, que el ejército enemigo. ¿Por qué? Porque Ezequías, el rey Ezequías, sabía de la presencia de los ángeles de Dios que estaban con el pueblo, sí, estaban con el ejército, y sabía que Dios no los iba a abandonar. Y estas palabras nosotros tenemos que tomarlas para nosotros y creerlas también, que los ángeles nos están protegiendo por mandato divino y nos están cuidando, ¿sí? Eso tenemos que nosotros realmente confiar en Dios y confiar en su presencia, y también la presencia de los ángeles que nos están cuidando. Ojo, la Biblia nos advierte que no tenemos que dar culto a los ángeles, sino solamente a Dios, pero dice que ellos están, por mandato divino, nos están cuidando a nosotros, ¿sí? Nuestras oraciones solamente deben ser dirigidas a Dios. Bien, vamos a ver la protección de Dios en un caso que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17, donde nos dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que se llamaba Giezi, y he aquí el ejército que tenía la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abras los ojos para que mi criado vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Sabemos que los sirios estaban buscando al profeta Eliseo para matarlo. Entonces Eliseo le muestra a su criado, porque su criado había visto que venían los ejércitos justamente para matarlo a él, al profeta. Entonces dice que en ese momento Eliseo oró y le dice a Dios que le abra los ojos al siervo para que el siervo también vea los ángeles que estaban alrededor, dice, con caballos y carros de fuego alrededor del monte. Entonces nosotros, si nosotros andamos en los caminos de Dios, si nosotros buscamos a Dios, sabemos que Dios siempre nos va a proteger, y por más que pasemos por momentos difíciles. Por eso nunca tenemos que apartarnos de Dios, sino que tenemos que buscar a Dios. No solamente en los momentos difíciles, sino en todo momento. En los buenos momentos y también en los momentos difíciles con más razón. Porque tenemos que buscar siempre la protección de Dios y el amor divino. Bien, vamos a ver otro texto que se encuentra en Jeremías capítulo 20, versículo 11, una promesa bastante linda de la palabra de Dios, que dice que Dios está al lado nuestro como un gigante que nos está protegiendo. Jeremías capítulo 20, versículo 11, que dice así. Hay diferentes traducciones, algunas dicen más Jehová o Yahová, algunas traducciones dicen Yahvé o Yahweh. Según la traducción, esta traducción dice: más Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y nosotros sabemos que si nosotros hacemos la voluntad del Eterno, si hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Si hacemos la voluntad de Hashem, que significa el nombre, ¿sí? Si hacemos la voluntad de Dios, guardamos sus mandamientos, sabemos que Dios siempre nos va a proteger y nos va a cuidar. Y dice que Él va a estar con nosotros como poderoso gigante.
Y dice, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. En la vida podemos tener muchos enemigos, no solamente enemigos físicos, sino enemigos espirituales. Sabemos que están los ángeles malignos que han caído aquí a la tierra y están buscando que nosotros nos apartemos de Dios, que hagamos nuestra vida, que vivamos nuestra vida según lo que dicta el mundo, ¿sí? El rey de este mundo, como dice la Biblia, que es el enemigo de Dios. Pero por otro lado están los ángeles de Dios que nos animan, nos fortalecen y nos incitan al bien, ¿sí? A hacer el bien. Pero también si nosotros nos aferramos a Dios, dice su palabra que Dios va a estar con nosotros como poderoso gigante, e incluso aquellos enemigos se van a mantener apartados de nuestra presencia, de nuestro lado. Bien, entonces tenemos que confiar en Dios, que es un poderoso gigante. Recuerdo un dicho popular que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino diles a tus problemas cuán grande es Dios, ¿sí? Es un poderoso gigante, como dice la Biblia. Y vamos a ver, dice que nos promete Dios en su palabra al pasar por una prueba que parece no tener solución. Vamos al Salmo capítulo 5, versículo 11. Salmos capítulo 5, versículo 11. Y allí nos dice la palabra de Dios, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Y si nosotros estudiamos la Biblia, el justo es aquel que se aparta del mal, es aquel que guarda los mandamientos de Dios, ¿sí? Bien, vamos a ver otra promesa que está en el Salmo capítulo 28, versículo 7. Salmos capítulo 28, versículo 7. Salmo 28, 7 dice: Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Maravilloso salmo de David, que dice que Dios es su fortaleza y su escudo, y dice: en Él confió mi corazón y fui ayudado. Y muchas veces en la vida, cuando estamos pasando por una situación difícil, sea económica, sea una enfermedad, sea algún problema con algún vecino conflictivo o alguna dificultad por la que nosotros estemos pasando, la Biblia nos dice justamente que nosotros podemos confiar de todo corazón a Dios nuestros problemas, y dice que nosotros vamos a ser ayudados, ¿sí? Pero nosotros justamente tenemos que tener fe en Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros tengamos fe en Él, que nosotros confiemos en Él, porque Él nos va a sacar de esa situación por la que nosotros estamos pasando. Bien, vamos a ver otro texto que está en el Salmo 34, versículo 8, y que nos dice así. Salmo 34, 8 dice: probad y ved que Dios es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que probar a Dios, por así decirlo, o sea, conocerlo a Dios y ver que Dios es bueno. Y dice que el hombre que lo busca a Él va a ser dichoso, va a ser feliz, ¿sí? O sea, tenemos que buscar a Dios y sabemos que Él se deja encontrar, ¿sí? Y eso es muy importante. Bien, vamos a ver otro texto que se encuentra en el Salmo 37, versículo de 3 al 6. Salmo 37, versículo del 3 al 6 dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Eso es lo que nos dice el salmista en el Salmo de David, en el capítulo 37. Dice que nosotros tenemos que confiar en Dios y también tenemos que hacer el bien. Sí, eso es importante, hacer el bien delante de Dios, lo que a Él le agrada. Y dice que vamos a habitar en la tierra. La Biblia habla de la nueva tierra. ¿Sí? En Isaías 65, en Isaías 66, nos habla de una nueva tierra. También en el libro de Apocalipsis, una visión que tuvo el apóstol Juan, de la nueva tierra, una tierra sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto, sin muerte, en donde dice que Dios mismo va a estar con nosotros, ¿sí? Nos va a acompañar su presencia. También dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué es deleitarse en el Señor? Es deleitarse en su palabra, conocerlo a Él, orarle a Él, ¿sí? Buscar de Él, conocer más de su palabra. Por eso es deleitarse en el Señor. Y dice que también tenemos que confiar en Él, tenemos que encomendarle nuestro camino y confiar en Él porque Él lo va a hacer, ¿sí? Él lo va a hacer. Él va a responder nuestras oraciones. A veces parece que se tarda, a veces parece que se demora, pero Dios ya tiene siempre la respuesta. Y sabe en qué momento nos va a conceder las peticiones que nosotros le hagamos. Bien, vamos a ver otro texto que está en el Proverbio, capítulo 28, versículo 26. Proverbios, capítulo 28, versículo 26. El libro de Proverbios de la Biblia. ¿Qué nos dice así? Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los psicólogos o la filosofía de hoy en día nos dice que nosotros tenemos que seguir nuestro corazón. Pero nuestro corazón es perverso, como dice la Biblia. Nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es inclinado al mal, nuestros pensamientos muchas veces, nuestros consejos, nuestra propia sabiduría nos puede llevar por mal camino. Pero la Biblia dice que nosotros debemos caminar en sabiduría. ¿En qué sabiduría? En la sabiduría de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que nos conduce justamente a Dios, es un libro que es inspirado por Dios y que nos puede llevar por un camino de sabiduría. Nosotros tenemos que tomar decisiones sabias. No podemos llevarnos por los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Incluso muchos hombres y mujeres que estaban casados se dejaron llevar por el deseo de su corazón y se ha roto una familia. Sabemos que hoy en día se rompen los matrimonios porque las personas siguen su corazón. Y bueno, así podríamos poner muchos casos, muchos otros casos, ¿sí? Que está cuando la persona se aparta y sigue un consejo que le da por ahí muchas veces un psicólogo o que les da un amigo, una amiga, pero no es un consejo basado en la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 nos dice algo muy importante. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es en el Señor. Nos invita a confiar en Él y dice que hay una bendición, dice que vamos a ser benditos si confiamos en el Señor. Y vamos a ver un texto muy importante, porque hoy en día la gente lee muchos libros, lee muchos consejos, incluso busca en las redes sociales cuál es la verdad. Están buscando palabras de consuelo, palabras de ánimo para seguir adelante en la vida, pero este es un texto muy importante que está en la palabra de Dios y nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, del 17 al 21, y nos dice, Proverbios capítulo 22, del 17 al 21, estas son palabras que le decía el rey Salomón
sí, el rey Salomón le decía a su hijo, pero también que estas palabras se aplican como que si fuera Dios, que Dios mismo nos dirige estas palabras a nosotros. Sabemos que Salomón, aparte de ser rey, era un profeta de Dios, era un hombre que tenía mucha sabiduría, porque él había pedido sabiduría a Dios para poder guiar al pueblo. Entonces Dios le dio muchísima sabiduría que está reflejada en el libro de los Proverbios y en el libro de Eclesiastés. Y dice algo muy importante, Proverbios capítulo 22, del 17 en adelante, dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aquí los sabios se refieren a los profetas, ¿sí? Dice: y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, a tus palabras. Si justamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en el Señor. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencias para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Justamente acá nos está diciendo, y es maravillosa esta palabra, porque nos dice que la palabra de Dios nos brinda seguridad, dice que la palabra de Dios nos brinda certidumbre y que son palabras de verdad. Yo hace muchos años que he conocido la palabra de Dios y realmente a mí me brindó mucha seguridad, me dio mucha alegría, mucho gozo, mucha confianza. La palabra de Dios realmente nos llena de emoción, nos llena de alegría. La palabra de Dios nos llena de esperanza. Esto es lo que hace la Biblia. Y dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, profetas, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Dice que la palabra de Dios es algo tan delicioso si nosotros lo guardamos dentro de nosotros. Y dice: si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Está hablando de la memorización de la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchísimas y hermosas promesas en la palabra de Dios que habla sobre la resurrección de los muertos, habla sobre la nueva tierra, habla sobre la protección de Dios, sobre el amor de Dios, sobre el cuidado que Dios tiene por sus hijos, y nosotros podemos aferrarnos a estas maravillosas promesas que nos brindan mucha seguridad, ¿sí? Y esa confianza está en Dios, porque hoy en día existe la filosofía de que nosotros debemos confiar en nosotros mismos, pero eso está demostrado, que nosotros como seres humanos somos falibles, que nosotros nos equivocamos, muchas veces cometemos errores y nuestras decisiones son malas y perversas a la luz de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que nuestro corazón es malo y perverso y que nosotros debemos purificar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, y debemos tomar sus consejos en nuestras vidas y ponerlo en práctica para que nos vaya bien, ¿sí? A nosotros y a nuestros hijos, y para que podamos habitar en la nueva tierra que Dios nos está preparando. Bien, vamos a ver otro texto que está en el Proverbios, en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 56, que nos dice así la palabra de Dios: Primera de Reyes capítulo 8, versículo 56 dice: bendito sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Acá nos dice que bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de las palabras que dio a su siervo Moisés ha faltado, ¿sí? Él cumplió sus promesas. Entonces nosotros sabemos que podemos confiar en las promesas de Dios y que la palabra de Dios se cumple con toda perfección. Créanme que yo estudio la Biblia hace 18 años,
conozco las profecías de la palabra de Dios y veo que las profecías se cumplen, se han cumplido en lo antiguo, en lo pasado, se han cumplido a lo largo de la historia y también se van a cumplir y se van a seguir cumpliendo. Sabemos que está muy pronto el regreso del Mesías a la tierra. Algunos lo esperan por primera vez, nosotros los creyentes en el Cristo lo esperamos por segunda vez. Así que bueno, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Bien, tenemos la esperanza puesta en el reino de Dios. Vamos a ver en Romanos, un texto del Nuevo Testamento que dice el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo conocía bien la palabra de Dios, conocía como la palma de su mano la ley de Dios. En Romanos capítulo 15, versículos 4 y 13 dice, Romanos 15, versículos 4 y 13 dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, las Escrituras nos brindan, primero, enseñanza, ¿sí? Nos enseña cómo debemos vivir sabiamente en esta vida, según la voluntad de Dios. Segundo, dice que nos da paciencia, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña a vivir con paciencia, con perseverancia. También dice que nos da consuelo, y también dice que nos da esperanza, ¿sí? Estos 4 privilegios nos da la palabra de Dios. Nos ayuda la palabra de Dios a vivir con esperanza y con confianza y con certidumbre. Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios es un Dios de esperanza, ¿sí? Dios nos da esperanza para saber vivir sabiamente en este mundo y saber esperar esa nueva tierra que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman, el reino de Dios que está profetizado en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Nosotros estamos esperando ese bendito reino y también nosotros tenemos que aferrarnos a Dios en este mundo, confiar en Él, confiar en sus promesas, en su bendita palabra. Y vamos a ver otro texto más como para ya finalizar. Vamos a ver, dice, ¿cuándo tendrá reposo nuestra alma, nuestro ser? En el Salmo 62, versículo del 5 al 8 nos dice, Salmo 62, del 5 al 8, dice la palabra de Dios, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Qué maravillosas palabras que Dios nos invita a confiar en Él mismo. Sabemos que muchas veces ponemos la confianza en los hombres, en los seres humanos, y muchas veces los seres humanos nos traicionan. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos confiar en Dios. Y dice algo maravilloso, el Salmo de David, Salmo 62, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y dice que debemos esperar en Él en todo tiempo. Y dice, oh pueblos, todos aquellos que quieran confiar en Dios, pueden esperar en Él,
pueden derramar vuestro corazón delante de Dios, porque dice que Dios es nuestro refugio. Espero que este mensaje sea de bendición para aquellas personas para mis suscriptores y para aquellas personas que vean este video en el canal, y espero que sea de bendición y que lo puedan compartir. Que el Señor me los bendiga. Espero que sea de mucha bendición y de mucha esperanza para ustedes. Amén.